Hola, soy Jorge Timoteo, tengo 45 años, actualmente soy el director creativo de Pixel Arte, un estudio de diseño, y llevo aproximadamente 20 años trabajando como diseñador. Hace 14 ahora que monté el estudio y básicamente mi formación ha sido en la escuela de diseño de aquí de Valencia, aunque la he complementado con estudios de fotografía, de imagen y sonido y algún curso, un par de años de cine en una televisión local. Independientemente de esto, por mi profesión hay algo que nos exige, que es estar formándote continuamente todos los días. De hecho, tanto yo como cualquiera de las personas que están en el estudio no solo está obligado, sino que siente la necesidad de seguir formándose y estar actualizado, tanto en temas de software como de tendencias, como cualquier cosa relacionada con el diseño. Bueno, yo empecé a trabajar en realidad muy joven, prácticamente a los 18 años ya empecé a trabajar porque fue cuando me independicé. Estaba estudiando, pero decidí emprender mi camino un poco en solitario. Entonces empecé a trabajar a partir de los 18 años durante mis estudios, ya sea de diseño, de fotografía o de cine. Durante toda la época de mis estudios también estuve trabajando en diferentes empresas que en la mayoría de ocasiones no tenían nada que ver con el diseño. Sí que trabajan en empresas de televisión, de cine, de publicidad y demás, productoras, pero tuve que compaginar lo que eran mis estudios con el trabajo para poder vivir. La empresa la monté Pixelarte hace ahora casi va a hacer 14 años y fue fruto, pues supongo como cualquier diseñador, ¿no? De crear tu propio proyecto, ¿no? Tu proyecto en el que crees, que te motiva, en el que piensas que quieres hacerlo como tú quieres hacerlo y al final también para tanto lo que son tus logros como tus fracasos, ser tú el responsable y al final llevar las riendas de tu camino, ¿no? Es cierto que es muy duro montar tu empresa, que al menos al principio todas las horas, todos los días, todas las noches que trabajas, lo compensas con la motivación que tienes en esos primeros años, ¿no? No quiere decir que la motivación desaparezca después, pero sí que se va transformando en experiencia, en profesionalidad y todos los fallos que tienes al principio lo único que te hacen es aprender de tus errores y ver cómo lo enfocas para el siguiente proyecto. Como decía, tenemos 14 años de historia. En todo este tiempo ha pasado un poco de todo. Por suerte, siempre ha tenido mucho trabajo el estudio y probablemente también, además de porque creo que hacemos bien nuestro trabajo, es porque siempre hemos cuidado muy bien la imagen que proyectamos, ¿no? Y cuidamos la imagen para que las empresas que nos ven, al final eh, depositen la confianza en nosotros, porque al fin y al cabo somos los que vamos a comunicar la imagen de su empresa y necesitan a alguien que sepa lo que hace y cómo confías en alguien si no tiene una imagen de seguridad, de calidad y de experiencia en lo que hace, ¿no? Eh, Algo que es bastante complicado para el estudio es cada vez que queremos incorporar a alguien en plantilla. Digo que es complicado porque tiene que reunir una serie de requisitos, el perfil, la persona, ya sea el chico o la chica que queremos contratar, eh, ya que eso nos es totalmente indiferente. Lo que necesitamos es gente que aparte de sus estudios, que partimos de la base, que ha estudiado algo relacionado con el diseño, con las bellas artes, con la ilustración, lo que buscamos es gente que realmente sea muy inquieta, ¿no? ¿De qué forma vemos esto? Además de a través de su currículum, de un currículum bien preparado en el que nos transmita qué es lo que ha hecho, qué es lo que le preocupa, qué es lo que le gusta, etcétera, necesitamos un portfolio de trabajos. Ese portfolio de trabajos es fruto no solo de lo que ha estudiado y ha puesto los 4 trabajos que ha hecho durante su carrera, durante sus estudios, sino que debe ser fruto y al final es un reflejo de lo inquieta que sea esa persona, de lo que le interesa, le importa o le gusta el diseño, ¿no? Y de que ha hecho una tarjeta para el bar de un amigo, un tarjetón de boda para un familiar,
un packaging para algún amigo o amiga que está desarrollando cualquier cosa. Al fin y al cabo lo que necesitamos es ver ejemplos de lo que sabe hacer esa persona. En concreto, el diseño gráfico es una profesión que si no eres muy inquieto y no te gusta tener una formación continua y permanente, no es una buena elección como profesión. Pero vamos, buscamos gente que realmente sea fina en su trabajo, sea delicada, tenga sensibilidad y, por supuesto, unos altos conocimientos técnicos, porque si no, toda esa creatividad no la puedes llevar a la práctica, ¿no? Es algo que nos cuesta encontrar esos perfiles, pero por suerte están y acaban trabajando en pixel art.